¿Qué tal, apreciable auditorio? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Háblame Derecho, un programa que produce la Barra Mexicana Colegio de Abogados en este canal judicial que nos honra hospedándonos. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia con nosotros. El día de hoy vamos a tener como tema de conversación un tema que ha venido inquietando a la comunidad, no solo la jurídica, sino también al público en general, que es el tema de juicios orales penales. Y para ello tenemos una verdadera autoridad en la materia, una persona que no necesita presentación porque es ampliamente conocida en el foro y mucho más allá del foro, que es don Juan Velázquez, un abogado experto en materia penal, y además para todos los amigos de la barra es barrista desde hace 45 años. Entonces, pues estamos en casa, estamos con los amigos, pero sobre todo estamos con los expertos. Juan, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme. Juan, quisiera iniciar esta conversación sobre el tema pidiéndote un servicio, si nos puedes ubicar, porque en nuestro auditorio, desde luego, formado fundamentalmente por abogados, pero muchos de los abogados no son penalistas ni son especialistas en la materia, pero además tenemos también a mucho público que no es abogado. Entonces quisiéramos pedirte una ubicación general de este tema que nos va a ocupar nuestra conversación dentro de toda esta reforma que ha surgido hace poco tiempo en la Constitución y en las leyes secundarias que regulan todo el procedimimiento penal. ¿Nos quieres hacer esta ubicación, este panorama, por favor, Juan? Por el reclamo de la sociedad exigiendo justicia y abatimiento de la impunidad, juicios rápidos en los que se castigue a los delincuentes y para que precisamente por ese castigo se ejemplifique y la impunidad disminuya. En el 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para que a más tardar 8 años después, que se cumplirían entonces el año que entra, en toda la República Mexicana hubieran estos que se ha dado en llamar juicios orales. Juicios en los que naturalmente, como su nombre lo dice, hubiera oralidad, hubiera publicidad y hubiera sobre todo concentración, continuidad, inmediación, un señor juez presente en las audiencias. Y por ese motivo, en algunos estados, Chihuahua el primero, Nuevo León, Morelos, en fin, se han, digamos, el Estado de México, ido implementando. Se han ido implementando. Y respecto de esos juicios orales, yo tengo puntos de vista absolutamente positivos, pero algunos otros no negativos, pero yo diría que escépticos, en tanto nuestra realidad. Aunque te quisiera aclarar que durante estos 45 años que he pertenecido a la barra de abogados, y precisamente porque lo hice inmediatamente después de recibirme, me he dedicado exclusivamente a la defensa de juicios penales. Nunca tuve la vocación del servicio público, digamos, el ingenio, la viveza para ser comerciante. He sido simple y sencillamente defensor. He consumido mi vida defendiendo juicios penales.
Y precisamente por eso, a mí absolutamente nada me gustaría más que el que los juicios orales se hiciesen realidad. Ajá. En tanto que pudiera yo verme, más o menos, digamos, como vemos a los abogados en las salas de juicios, dignísimas, sí, con los señores jueces togados en su sitial, etcétera. Lo que debiera ser un juicio, y sobre todo si en ese juicio se está enjuiciando el valor supremo de las personas, que es su libertad personal. Claro. Tengo puntos de vista positivos, tengo puntos de vista escépticos. Ok, los vamos a explorar todos, si te parece, Juan. Iniciaría preguntándote, es decir, parte de lo que creemos entender los que somos legos en la materia respecto de esto, es que se pone un énfasis en la oralidad de los juicios, sobre todo también para darle un aspecto de publicidad, de hacerlos públicos, de que sean abiertos. ¿Qué de alguna manera no sucedía ya en la antigüedad, que los juicios fueran fundamentalmente orales? Caray, si lo juzgamos tan solo por la televisión, cuando hay un detenido famoso, las cámaras de televisión nos presentan al indiciado detrás de una reja de actuaciones y las personas alrededor hablando, y lo escrito se vierte mecanográficamente. ¿Qué no había ya entonces una oralidad, una visión de publicidad? ¿Qué es lo que nos cambia? Mira, diría que nuestros juicios eran fundamentalmente escritos, aunque por supuesto que había oralidad. En los juicios los testigos hablaban, los peritos, el acusador, el Ministerio Público, el señor juez y todavía más el defensor. Todos hablábamos. Nunca en mis 45 años he defendido un juicio silenciosamente. Y todos los juicios son públicos, porque se permite, naturalmente, es una garantía constitucional, la asistencia del público, pues para que precisamente haya una transparencia, no haya algo ahí, digamos, secreto, inquisitorial, en fin. De hecho, algunos de mis juicios han sido tan públicos que quizás yo ni hubiese querido. O no tan públicos, porque el día de mi juicio, pues es un partido de fútbol y la gente prefiere no le interesaba el juicio. Prefiere ver otra cosa. Pero bueno, la oralidad y la publicidad, por supuesto, han existido, aunque ahora, digamos, se invierte para que en vez de que el protagonismo sea por escrito, sea público, sea oral. Sea oral. Y para que en vez de que se transcriba en una computadora o etcétera, las diligencias se graben. Digamos que esa sí, desde luego, es una novedad. El que los juicios pudieran desahogarse más ágilmente. Eso es. Sin tanto anacronismo, por decir. Sí. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Nos puedes describir cómo acontece un juicio penal en forma oral? Sí. ¿Se reduce a una sola audiencia o cómo funciona? Platícanos, por favor. Incluso querría comentarte lo siguiente. Mira, todos los hacedores de estos juicios han sido fundamentalmente académicos, investigadores, académicos e investigadores jurídicos. Gente desde luego muy estimable, pero que a mí me parece que nunca ha tenido la práctica. Nunca han litigado, nunca han defendido un juicio, por decir, en la vida real. Eso es. Bueno,
Respecto de los juicios, yo diría que pudiera haber algo positivo. El que se revisaran todas nuestras leyes penales Ajá. para descriminalizar lo más que se pudiera. Ujú. Porque nosotros, muy desafortunadamente, todo lo que nos desagrada lo pretendemos Tipificar. criminalizar, tipificar, convertir en delito. Ujú. Bueno, alguna vez, cosas absurdas. Alguna vez leí en uno de los periódicos que en Guanajuato se pretendía castigar y como delincuentes a los que se besaran en el callejón del beso. Bueno, en fin, todo lo que... Le están quitando la atracción turística. Sí. a Guanajuato. Nuestro código penal, cuando yo comencé a litigar, pues era un librito de apenas unas cuantas hojas. Ahora, no solo el código penal, sino todas las demás leyes especiales que contienen delitos, yo te diría que son casi infinitas. Ajá. Bueno, primero, que se pudiera descriminalizar. Te voy a dar un ejemplo. En la Ciudad de México es delito grave que obliga a prisión el hecho reprobable de un majadero que en un vagón del metro toque a una mujer. Ujú. Acoso sexual en lugar cerrado, delito grave. Y para que entonces a ese majadero lo encierren 2 o 3 años durante su enjuiciamiento en una prisión, y para que salga transformado de tocador en violador, En ladrón. en secuestrador, Sí. en narcotraficante. Bueno, que algo así, que muchas de esas cosas así se dejaran de ser delito, aunque algunas se siguieran Ajá. castigando con una multa, con un arresto, con algo que le Ujú. pesara al mal portado, Sí. digamos. Ese sería un aspecto positivo. Otro muy importante es el de los medios alternativos, que no necesariamente todo tenga que ir a juicio, Ajá. a prisión, a una sentencia condenatoria, en tanto que muchos de los conflictos se puedan mediar Ajá. para conciliar, Correcto. lo cual volvería realidad lo que nosotros los abogados siempre hemos querido, que es un proceso económico, economía procesal, un proceso ágil, poco costoso, y lo que las víctimas anhelan, una reparación de del su daño, una economía procesal y, por decirlo de alguna manera, una economía económica. Claro. Juan, vamos a hacer un paréntesis para la identificación con nuestro canal. Los esperamos, no se nos vaya, vamos a regresar a seguir con este interesante tema. Muchas gracias. Estamos de regreso en este programa Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana de Abogados en el Canal Judicial, conversando con don Juan Velázquez, un connotado abogado penalista. Les recordamos, amigos, que durante el programa en las pantallas aparece periódicamente los domicilios, aquellos de correos electrónicos, en donde ustedes podrán hacernos llegar sus puntos de vista y sus comentarios, los cuales suplicamos. Muy bien, continuando nuestra conversación, Juan, nos estabas platicando de algunos conceptos verdaderamente valiosos de esta novedad. Incluías incluso el tema del uso de medios alternativos de administración de justicia penal, como adición a la necesidad de hacer una recomposición de todo el concepto penal con el objeto de ofrecer una mejor justicia. Debo entonces concluir con este sistema, ¿realmente mejoramos la impartición de justicia? Mejoramos en cuanto a que pudiéramos descongestionar
a las procuradurías y a los tribunales, Ajá. en tanto descriminalizáramos y en tanto mediáramos para conciliar. Ok. Si hay una mediación, si hay una conciliación, si hay un convenio, si el convenio se cumple, ya no se requeriría continuar una averiguación si es que se inició, o tampoco ir a un proceso. Pero entonces, para que solamente fueran a ese proceso, dice el artículo 20 de la Constitución, los delitos contra el orden público, delitos, conductas graves, que no pudieran descriminalizarse ni tampoco mediarse para conciliar, como violaciones, homicidios, secuestros, delitos contra la salud, robos con violencia, etcétera. Y para que en esos juicios hubiera los principios estos novedosos de concentración, continuidad e inmediación. El problema es que en México se cometen millones de delitos anualmente. Bueno, ahora quizás ya no, porque muchos los descriminalizaríamos. Ok, correcto. Nos quedaríamos con los que podríamos mediar y conciliar. Pero y entonces, a lo mejor con unos cientos de miles, o decenas de miles, o miles de delitos que tendrían que ir a juicio oral. Ajá. Nada más que para que fueran a juicio oral se requiere un primer eslabón, y sin el cual toda esa cadena que conduciría al juicio oral se rompería, que se llama policía. Ajá. Una policía científica, Sí. que investigara y que descubriera, para que luego un agente del Ministerio Público, un fiscal, persiguiera, un juez enjuiciara y condenara, castigara, condenara. El problema es que en México tenemos una de las 10 policías más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta mundialmente. Tenemos Estos son estadísticas internacionales. Tenemos 400 municipios sin policías, 800 municipios con policías que apenas cursaron la primaria y saben leer y escribir, y tenemos al 75% de los municipios infiltrados por la delincuencia. No hay una sola nota roja de algún delito, digamos, que impacte, que no involucre a policías o expolicías. Bueno, lo que hemos vivido en todas partes. Y además estamos teniendo que usar el ejército y las Fuerzas Armadas en función policíaca. Porque hay un problema todavía más grave. Una es la seguridad pública. La seguridad pública que se refiere a los delitos, sí. A las policías, a los agentes del Ministerio Público, a los jueces, a las cárceles, y que afectan a las personas en su vida, su patrimonio, su libertad. Otra absolutamente es la seguridad interior del país, que es la que afecta a las instituciones. La cuestión gravísima es que precisamente por la ausencia de policía y por la violencia, la agresividad, la sofisticación, o en fin, de la delincuencia, esa inseguridad pública ahora afecta a la seguridad interior del país. Claro. Y quien constitucionalmente se encarga de la seguridad interior y exterior, pero bueno, interior del país, que es la que se refiere a la estabilidad de las instituciones, es el presidente de la República, que dispone para eso
de las Fuerzas Armadas. Claro. Bueno, es curioso que cuando el señor presidente Calderón ordenó que las Fuerzas Armadas, por decirlo de alguna manera, salieran de sus cuarteles, hubo, con fundamento en el artículo 89, fracción creo que sexta, constitucional, que dice el presidente dispondrá de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior del país. Hubo un señor diputado que alegó que eso era inconstitucional y promovió una cuestión de constitucionalidad ante la Corte. Sí, eso dice el artículo 89, pero el 29 dice que no en tiempos de paz, que en tiempos de paz los militares deben de estar en sus cuarteles. Ese señor diputado que lideró esa historia se llamó Leonel Godoy. Y ese señor diputado después fue gobernador de Michoacán. Y para que entonces en Michoacán se volvieran imprescindibles las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior de Michoacán. Bueno, la Corte resolvió que era absolutamente legal esa disposición del señor presidente en tanto que las Fuerzas Armadas coadyuvaran, no sustituyeran, sino coadyuvaran con las autoridades civiles, que es lo que precisamente han venido haciendo. Eso es. Pero bueno, ese es un tema. El otro tema es este de los juicios orales. Sí. Necesitaríamos policía que investigara y que descubriera. No tenemos policía. Para que, habiendo descubierto, entonces un agente del Ministerio Público, un fiscal, presentara ante un señor juez de control de procesos a ese inculpado, y para que ante ese juez de control de procesos el inculpado se declarara inocente o culpable. Si se declara culpable, pues bueno, y en tanto las pruebas, pues bueno, ya para qué iría a un juicio oral. Ahí mismo se le dictaría una sentencia. Iría a juicio oral si se declarara inocente. Correcto. Un juicio oral para que entonces sí hubiera concentración, continuidad e inmediación. Lo cual quiere decir que no sería ya como ahora, en que un señor juez señala una audiencia hoy, otra la semana que entra, otra dentro de un mes, otra en 3 meses, y así, y así, y así, para que el juicio dure 2 años, digamos. No. Ahora le diría un señor juez a un acusado. Vas a tener el día de tu juicio. El día de tu juicio en el que tu juicio va a empezar y un día va a terminar sin interrupciones. Y además estando yo presente. Concentración, continuidad e inmediación. Nada más que el problema es este, Luis. Ahorita, tal y como se imparte la justicia, en un juzgado se pueden estar diligenciando 3, 4, 5, 6 juicios. Un señor juez en su privado, sí, sin estar presente ahí con el enjuiciado, pero en su privado puede estar revisando 3, 4, 5, 6 sentencias, para que al final de cuentas ese juzgado en un año dicte cientos de sentencias. Ahora ya no va a poder dictar cientos de sentencias en un año. Va a tener que dictar sentencias en tanto la conclusión de un juicio. En tanto la conclusión de tu juicio, que ya no va a durar 2 años, que va a ser el día de tu juicio, pero dentro de 2 años. Porque mira toda la lista de pendientes. Mi agenda de juicios pendientes. Porque ¿cuánto puede durar un juicio? ¿Un día? ¿Una semana? Un juicio en el Estado de México que duró 7 meses. Juicios en los Estados Unidos de América que duran 2 años.
Y durante todo ese tiempo, ese enjuiciado, casi ciertamente privado de su libertad, porque fíjate un dato curioso, en Chihuahua, a los que se les dio libertad provisional bajo caución, bajo fianza, sí, sí, sí. En el 80% de los casos ya no regresaron. En los Estados Unidos no se escapan, no obstante que el juicio sea dentro de 2 años, porque se convierte en delito federal el, digamos, fugarse del juicio. Y el FBI, aunque pasen 10 años, encuentra a la persona. Y porque además hay cazarrecompensas, como en el viejo cazarrecompensas. Sí. Bueno, aquí el 80% nunca regresó. No importa. Ya sea bajo libertad o sea preso, vas a tener el día de tu juicio dentro de 2 años. Y entonces en México muy probablemente pase, los hacedores del juicio, de estos juicios, lo han reconocido, que pudiera pasar lo mismo que en los Estados Unidos, que es el que solamente el 5% de las personas llega a juicio oral, porque si se pretendiera que llegaran más, el sistema entero, Luis, el sistema entero colapsa. Caray, esto es dramático. Como que se nos ha vendido la idea de que con estos principios de publicidad, contradicción, etcétera, los juicios orales iban a ser mucho más rápidos para lograr aquel apotegma constitucional de la justicia rápida, pronta y expedita. Pero con este panorama que nos describes, parece que no es así. Y yo creo que no es que la gente desee juicios orales, sino quiere juicios rápidos, expeditos, eficientes, y no nos importaría que fueran escritos, electrónicos, orales o como sea. O sea, lo oral es tan solo una forma de presentar y de hacerlo que nos debe dar unas ventajas. Pero con estas cargas de trabajo debe de ser bien difícil lograrlo, ¿no? Pudiera ser que en un caso, en algunos, en muchos casos, hubiera esa administración de justicia pronta, expedita. Ajá. Sí, pero en tanto ya estés ante el juez del juicio. Ok, correcto. Pero y mientras que no estás, mientras que estás en la cola de los enjuiciables, ¿me explico? Pero luego además, ¿cómo vas a llegar a esa cola de enjuiciables sin una policía que haya investigado y descubierto? Claro, claro. ¿Cómo un señor fiscal va a tener las pruebas para poder llevar a juicio y para que en ese juicio el juez condene y la impunidad se abata? En México, Luis, la impunidad es del 98% de los delitos que se cometen. Solamente 2 de cada 100 delitos se castiga. Usualmente porque al responsable se le sorprende en flagrancia. O porque es un caso de esos escandalosos y hay la urgencia de encontrar al responsable para satisfacer a la opinión pública. Pero y para que años después, a ese responsable, los tribunales lo acaben absolviendo. Porque no se integró adecuadamente la averiguación, porque hubo fallas procesales. Porque en todo caso fue una fabricación, un chivo expiatorio. O mira, como un día en un reclusorio, un señor humilde se me acercó y me dijo: Juan Velázquez, defiéndame. Soy un hombre humilde, no tengo dinero para pagarle. Soy, ¿cómo dicen ustedes los que saben? Un chivo. Ah, sí, ya me acordé. Soy un chivo inspiratorio. Entonces, entre inspiratorios o expiratorios,
expiatorios, o detenidos en flagrancia. 2% se castiga, 98% de impunidad. Acaba de haber un estudio de la Universidad de las Américas sobre impunidad de 95 países. México está en el penúltimo lugar de impunidad. Sí, es dramático. En algunas otras ocasiones, en algún otro programa anterior que hicimos, hablábamos también del concepto de Estado de Derecho, cómo es visto México en la comunidad internacional, y dramáticamente los números nos llevan para allá a esas conclusiones. El punto es, a ver, vamos a suponer entonces que los juicios orales no sean de utilidad para lograr esta justicia pronta y expedita. Y nos dices, el punto es llegar al juicio. Uno de los caminos, nos mencionas, tener un buen trabajo policíaco y ministerial previo. Me preocupa también lo otro. Tendremos que habilitar tribunales, juzgadores, espacios físicos incluso para lograrlo, con la infraestructura que tenemos hoy en día en nuestros poderes judiciales, y hablo lo mismo el federal que los locales. ¿Estamos preparados para esta administración de justicia oral? ¿Y tenemos dinero? Cuando, por decir, el presupuesto público, por decir, sí, está quebrado. Ajá. Es una ocurrencia traída del extranjero. En México ya hubo jurados populares. Yo recuerdo, sí, claro. Sí. Y además hasta con pena de muerte. Sí. Mira, hay que recordar que en cuanto al debido proceso legal, nuestra Constitución se inspiró en la Constitución norteamericana. Bueno, la Constitución norteamericana, que permite los juicios por jurados, y nuestra Constitución, que hablaba de juicios por jurados o por un juez. Había juicios por jurados e insisto, hasta con pena de muerte. ¿Sí? Son imprácticos y se crearon cortes penales que estaban integradas por 3 jueces que dictaban una sentencia. De la noche a la mañana el Poder Judicial se triplicó porque se permitió que en vez de 3 jueces que dictaban una sentencia, hubiera 3 jueces que dictarían 3 sentencias. Que dictaran 3 sentencias. Ahora lo que se pretende es que haya 3 jueces nuevamente que dediquen su juzgado a enjuiciar un juicio. Y entonces, como te digo, si más del 5% llega a juicio oral, el sistema colapsa. En los Estados Unidos, Luis, que tienen mayor experiencia en esto, bueno, desde su Constitución de 1789, juicios por jurados, que tienen entonces, aparte de la experiencia, muchos mayores recursos, solamente el 5%. Todo el sistema se encarga de negociar para que no se llegue a juicio oral. En México, todos nos vamos a encargar de negociar la justicia. Te voy a decir, ¿puedo continuar? No, voy a hacer un alto porque creo que es tiempo de hacer la identificación con nuestro canal y regresamos para continuar con este punto. Juan, amigos, no se nos vayan, aquí vamos a continuar. Enseguida estamos con ustedes. Estamos de regreso en nuestra conversación con don Juan Velázquez respecto del tema de los juicios orales
y, por consecuencia, de la administración de justicia. Juan, estabas haciendo algunos comentarios. Mira, Luis, en el momento en México que hemos tenido retiramos. tradicionalmente una justicia penal para los pobres. Uh-huh. Los que asistíamos a la prisión de Lecumberri, Palacio Negro de Lecumberri, Sí. leíamos una leyenda escrita en la entrada por José Revueltas, el novelista preso, que decía: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Uh-huh. Los señores defensores de oficio de los fueros comunes, no del fuero federal, porque ahí sí son defensores de calidad excepcional, Uh-huh. y sobre todo gracias a un señor magistrado director que tuvo, César Esquinca, César Esquinca Muñoz, claro. una defensoría más allá. Uh-huh. En los fueros comunes, los defensores públicos defienden heroicamente frente a las procuradurías al 90% de los procesados. Uh-huh. Ganan un promedio de 10,000 pesos. Defienden unos 250 casos. Pierden el 94% de los casos que defienden. Y de ese 94%, el 42% son inocentes, que se quedan en la prisión no por ser culpables, sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor. Incompetente. ¿Qué va a hacer un defensor con un cúmulo de defendidos Uh-huh. que están en lista para ir a juicio oral, sino convencerlos para negociar? Pero, señor defensor, yo soy inocente. Ah, bueno, magnífico. Ya eso se declarará el día Que le toque a usted su juicio. de su juicio. Oiga, pero, o a menos que haya una negociación que le permita una salida rápidamente. Entonces, negociación si se es inocente. Pero si se es culpable, negociación con mayor razón. Ajá. Porque si se declara la culpabilidad, si se acepta la culpabilidad, entonces se puede negociar hasta un mínimo de la pena mínima. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, Sí. al final de cuentas, en la mayoría de los casos, esta historia nos va a llevar, o nos está llevando, Ajá. a una negociación. Negociación por mediación y conciliación, Sí, con los facilitadores. o negociación para no ir a juicio oral. Y nos va a llevar, si es que todavía es posible, a una mayor impunidad, porque, por ejemplo, en los lugares donde ya, digamos, que se están experimentando, los señores jueces han puesto en libertad al 50% de los detenidos porque los policías no los han sabido detener. Y entonces vuelvo al principio de esta historia. Uh-huh. Tenemos policías que sepan, pero tenemos agentes del Ministerio Público Sí. que sepan, tenemos ¿Jueces? defensores Ok, que sepamos, tenemos jueces que sepan, tenemos salas de juicios orales Uh-huh. suficientes para desahogar estos juicios. Las tenemos en las universidades, Sí. preciosas, en el Sí, INACIPE. sí, Un día, Gerardo Laveaga, Sí, que un fue genio, el director de INACIPE, claro. un genio que rescató el INACIPE de la ruina en la que estaba. Uh-huh. Me invitó a comer, me llevó a una sala de juicio oral, Uh-huh. después de comer, y para Ajá. sorprenderme: Juan, ve esto, ¿no te gustaría? Y yo, Luis, sin poder responder. Y Gerardo, creyendo que, pues no sé, la Que tú comida estabas me había azorado, caído sí. mal. Y total, me estrujó, me sacudió, me sacó de mi estupor, porque de pronto oí algo así como: Juan, contesta, ¿qué no te gustaría estar en una sala de juicio oral como defensor?
en una sala así, y para que volviendo en mí le respondiera, Gerardo, me gustaría estar hasta como acusado, porque Luis, estar en una sala y con esa oportunidad de defensa y el señor juez más allá de nosotros los mortales, pero ¿y en la realidad? ¿No nos impacta un poquito la televisión y los juicios que vemos en televisión y el glamour de Perry Mason en aquella serie antigua o lo que vemos hoy en día? No hay uno, como dije, de los hacedores de estos juicios, uno de los que los defiendan a ultranza, sí, que aparte, claro, y bueno, qué mérito, de ser académicos brillantísimos, autores de libros, investigadores, en fin, haya sacado del alcoholímetro a un amigo preso, ni uno. Y claro, todos ellos y con ese glamour, pues nos vendieron ese glamour, que a quien no le gustaría tener ese glamour. Yo digo, Luis, que muy desafortunadamente nuestros gobernantes dejaron que nuestra administración de justicia, nuestra procuración, nuestra administración de justicia, se acarcachara. Sí, porque para ellos es más importante, o ha sido más importante, gastar el dinero en publicidad, en campañas políticas, en partidos, que en algo que no luce, la procuración, la administración de justicia. Pero teníamos una carcachita que de alguna manera ya sabíamos manejar. Y no voy a hablar del derecho romano, latino, el código napoleónico, la jurisprudencia a partir de 1917. De la quinta época para acá. Más toda la doctrina, bueno, ya la sabíamos manejar, pero era una carcachita. No con una fracción del dinero que se requiere para esto hubiéramos podido, digamos, remodelarla. No, Juan Velázquez, no seas mediocre. Sí, mira, aquí te estamos trayendo un Rolls Royce, precioso, pero con la dirección trabada del lado derecho, con todas nuestras vialidades del lado izquierdo, pero además con un precio en libras esterlinas, pero además que tenemos que pagar, pero además sin dinero para pagarlo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, todos le están apostando a los medios alternativos. Bueno, qué bueno que ya ahora a los juzgados casi nada llega, porque ya casi todo se medió y concilió, pero ya casi nada llega de delitos que debieran llegar de alto impacto, que no se pueden mediar ni negociar. Sí, claro. Ya no llegan violaciones, porque ya no se cometen violaciones. Cada 4 minutos se comete una violación. Bueno, ya no llegan secuestros, porque ya no se secuestra. Cada 3 horas se consume un secuestro. Bueno, ya no llegan homicidios, porque ya no se cometen 60,000, 70,000 homicidios y robos con violencia y delitos contra la salud y todo lo demás. No, ya no llegan. Pero ¿y por qué no llegan? Porque no se investigan, ni se descubren, ni consecuentemente se persiguen. El 75% de las víctimas no denuncia el delito. Eso, Palo dado, pues ya ni Dios lo quita. Sí. Del 25% que denuncian, los señores jueces rechazan librar el 50% de las órdenes de aprehensión por la mala integración. De las órdenes de aprehensión que se libran, hay más de 800,000 órdenes por cumplir. De las que se cumplen, los señores jueces liberan al 60% de los enjuiciados, porque los señores agentes del Ministerio Público no saben ni siquiera redactar las conclusiones. Bueno, ahora todo lo mediamos
y lo conciliamos. Ahora todo lo vamos a llevar a juicio oral. Ajá. En tanto no haya un reconocimiento de culpabilidad. Si hay un reconocimiento de culpabilidad, entonces ya no, irá a juicio oral. En el 95% de los casos va a tener que haber o mediaciones, conciliaciones o reconocimientos. Ajá. Solamente el 5%, como dije, irá a juicio oral. Ajá. Si no, insisto por enésima vez, el sistema entero, al igual que en los Estados Unidos, se va a colapsar. Toda esta historia nos está llevando a una mayor impunidad y a una negociación de la justicia. A eso es lo que nos está llevando. Que en principio no sabe bien el que cuando hay un delito tenga que resolverse por una negociación, como que una falta debe de castigarse, independiente, es decir, yo entiendo que pueda negociarse la reparación del daño, eso me parece muy razonable que se someta a negociación, pero la comisión de un delito y la penalidad de un delito no me parece, al menos en mis cortas luces, que sea motivo de una mediación. Hubo la tragedia esa terrible de gas no sé qué cosa, una pipa que destruyó un hospital. Sí. ¿Y qué fue lo que las autoridades declararon? Ya en tanto el nuevo sistema estamos mediando, negociando para la reparación de un daño. Sí, qué bueno, y que se repare el daño, pero y las vidas destruidas, pero y toda esa propiedad, pero y entonces el ejemplo de que puedo yo andar ahí por el mundo con mi pipa como si fuera una bomba y a punto de estallar. ¿Sí? Bueno, pero y si estalla, pues qué más da. Ajá. Lo arreglo económicamente. Exacto, y eso deja un insabor fuerte. ¿Qué podemos hacer, Juan? Es decir, entiendo toda esta visión un tanto negativa, un tanto destructiva. Escéptica. Escéptica, ándale, perfecto, la palabra es más correcta. Pero aquí tenemos la ley, ya está hecha. En tanto cuanto podemos pensar en lograr promover algún cambio, algún estudio más a fondo y lograr hacer un cambio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer autoridades, justiciables, defensores, ministerios públicos, jueces? A mí me preocupa especialmente el problema del juez, porque el juez se enfrenta a una cantidad de trabajo que humanamente le va a resultar difícil. Toda la sociedad debiera empeñarse en exigir que ese primer eslabón de esa cadena hubiera policía. Una de las ciudades más peligrosas del mundo en su momento fue la ciudad de Nueva York. Sí. Eligieron a un alcalde, Giuliani, a Rudolph Giuliani, que nombró a un jefe de policía experto, William Bratton, y le dieron dinero suficientes para que la ciudad de Nueva York tuviera policía. Policía apta, policía honrada, policía. Sí. Y para que los índices delincuenciales descendieran hasta en 75%. Policía. El problema gravísimo de México no es de leyes. En México tenemos cadenas perpetuas, Luis. Ya hay estados con cadena perpetua, estados con penas de prisión de más de 100 años. El problema de México es la impunidad, no por las leyes, sino porque las leyes no se aplican. ¿Qué es lo que hemos ido viendo de los últimos tiempos para acá? En Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Bueno, la más absoluta impunidad. ¿Qué fue lo que vimos cuando la toma del encargo del señor presidente? De los anarquistas, de los vándalos destruyendo el centro. Los detuvieron, los pretendieron enjuiciar
y para que nuestra asamblea legislativa, como se llame, reformara la ley y pudieran salir. Porque ahora el Estado cree que aplicar la ley, que el imponer su autoridad, es un acto deleznable de autoritarismo, de represión. Yo puedo hacer lo que quiera, claro, pacíficamente puedo bloquear carreteras, impedir el acceso o la salida de edificios públicos. Y ni tan pacíficamente quemarlos. Vandalizar instalaciones públicas. Pero es pacíficamente, Luis. Pacíficamente bloqueo, pacíficamente quemo, pacíficamente vandalizo, pacíficamente secuestro. Sí. Pero, y si tu autoridad actúas ejerciendo tu autoridad, vas a ser autoritario, vas a ser represivo, vas a ser el culpable de la violencia. Y entonces hay una, fíjate qué voy a decir, una cobardía de la autoridad por ejercer su autoridad, que es la característica primordial, fundamental del Estado. Aplicar las leyes en tanto el carácter coercitivo que tienen, claro, nos guste o no nos guste. Claro. Pues Juan, creo que con este tema podríamos seguir conversando mucho tiempo. Ha llegado el momento de despedir nuestro programa. Qué bueno que hay estas iniciativas que buscan la mejora, y qué bueno que tenemos la capacidad de ser críticos y buscar las soluciones a nuestros problemas. Amigos, muchas gracias por su atención. Les seguimos invitando a que visiten el sitio de internet de nuestra Barra Mexicana de Abogados, en donde aparecen todos los eventos técnicos que organizamos. Les damos las gracias por su presencia, las suplicamos para un siguiente programa de la serie. Muchas gracias al Canal Judicial, que recibe a Háblame Derecho de la Barra Mexicana de Abogados, y gracias a ustedes, amigos, por prestarnos su atención. Hasta la próxima. Yeah.